Buenos días. En la conferencia de prensa del presidente de la República el día de hoy, 19 de octubre, indudablemente que el tema central fue la detención del exsecretario de Defensa del gobierno que encabezó Peña Nieto. Me refiero a al general Salvador Cienfuegos Cepeda. Y es otra novedad. El día de ayer, dice el presidente, se enteró a través del secretario de Relaciones Exteriores que a su vez el embajador de Estados Unidos le informó de la detención en el aeropuerto, uno de los aeropuertos de California, de la detención del exsecretario de la Defensa. Pues miren, ya hemos observado la detención de García Luna, que fue el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, y que de ahí el presidente derivó el concepto de narcoestado, hoy dijo también, o narcogobierno más precisamente. Entonces este narcogobierno que encabezó Felipe Calderón, pues ahora se liga con la detención del secretario de la Defensa y pues es como una continuidad de lo que se dio en el periodo de Calderón. O sea, y lo sabemos bien porque desde que el PRIAN está gobernando, pues en cargos importantes del gabinete, pues se turnaban los mismos funcionarios o algunos de los funcionarios del PAN y del PRI. Por eso la caracterización del PRIAN es correcta. Al final terminaron ambos partidos políticos teniendo el mismo programa neoliberal de entrega de los recursos de nuestro pueblo a potencias extranjeras. Pero aquí el presidente hace una diferenciación muy clara. O sea, una cosa es que se aprese al que fue secretario de la Defensa Nacional y otra cosa es la institución, lo que es el Ejército Mexicano. Eso hay que diferenciarlo muy bien, porque no podemos, por la conducta ilegal, incluso del propio secretario de la Defensa, catalogar que así es todo el Ejército Mexicano. Ese sería un error y estoy seguro que las gentes que se oponen sistemáticamente a las acciones de defensa de nuestra patria y de nuestro pueblo del licenciado López Obrador van a tratar de desvirtuar las cosas, ¿no? Hoy el presidente definió muy claramente las cosas. O sea, hay dentro del Ejército Mexicano mandos medios, generales, tropa, que todos ellos son pueblo uniformado y que bajo la dirección del jefe máximo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, en este momento está tomando un camino que va orientado a la defensa de la soberanía nacional y a la defensa de la integridad territorial y sobre todo a la comunión que debe haber y que nunca debió haberse roto entre el ejército, porque es pueblo uniformado, y el pueblo mismo. Por eso hoy el ejército desarrolla otro tipo de actividades, como la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, la construcción del aeropuerto de la base militar en Santa Lucía, o la construcción del aeropuerto que se va a hacer en Tulum, etcétera. Es otra situación diferente. Finalmente, mandos del ejército, que además, repito, el jefe supremo era el presidente. Entonces, si el presidente en el periodo de Calderón tenía como secretario de Seguridad Pública a un García Luna, que todavía en el periodo de Zedillo, ahí se ve de Peña Nieto, ahí se ve la complicidad del PRI y del PAN. Todavía en ese gobierno se atreve a dar un curso para 3 personas que duró 1 hora y media y por el cual cobraron $6 millones, pues hay una continuidad de ese gobierno o narcogobierno con Peña Nieto, y se ve ahora claramente también que esto llegó hasta el secretario de la Defensa Nacional. Con Calderón está preso ahorita el que fue secretario de Seguridad Pública, o sea, en manos de quién estaba la seguridad. Y con Peña Nieto está preso ahorita quien fue el secretario de la Defensa Nacional. Pues mira nada más. Bueno, afortunadamente
llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar ya con esa descomposición tremenda. Él dijo hoy que precisamente la detención de estos dos personajes da cuenta de hasta dónde se profundizó la descomposición moral y ética en este periodo neoliberal. Y dice, esto confirma lo que hemos venido diciendo de mucho tiempo atrás, y efectivamente, me voy a permitir leer para ustedes unos 2 párrafos de este texto, que además ustedes lo pueden encontrar en mi página web. Entonces, es la guía práctica de formación política, y la primera obra que publicamos aquí es precisamente Fundamentos para una República Amorosa, que escribió el presidente de la República en diciembre del 2011. Entonces voy a leer los primeros párrafos para que vean cómo esto ya el presidente, con esa visión de estadista, lo venía planteando de tiempo atrás. Dice, Fundamentos para una República Amorosa. Muy bien, la decadencia que padecemos se ha producido tanto por la falta de oportunidades de empleo, estudio y otros satisfactores básicos, pero también por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Por eso nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México tiene el propósito de hacer realidad el progreso con justicia y al mismo tiempo auspiciar una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Es sabido que los seres humanos necesitan bienestar, todos lo sabemos. Es prácticamente aceptado por todos que nadie puede ser feliz sin tener trabajo, alimentación o cualquier otra necesidad material o biológica. Un hombre en la pobreza piensa cómo sobrevivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales. Esa es una vertiente. Pero también es incuestionable que el sentido de la vida no se reduce solo a la obtención de bienes materiales. Y en el periodo neoliberal, agrego, se acentuó la codicia por los bienes materiales y eso deformó la acción práctica de muchos seres humanos. Pero lo más grave es cuando se da desde la Presidencia de la República e integrantes del gabinete. Vuelvo a leer. Pero también es incuestionable que el sentido de la vida no se reduce solo a la obtención de lo material, a lo que poseemos o acumulamos. Una persona sin apego a una doctrina o a un código de valores no necesariamente logra la felicidad. Inclusive en algunos casos, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, conduce a una vida vacía y deshumanizada. Eso es lo que querían hacer con millones de seres humanos en todo el planeta, conducirlos a una vida vacía y deshumanizada. Pero algunos presidentes que afortunadamente van a ser juzgados también, porque la inmensa mayoría del pueblo va a votar porque se juzgue a los expresidentes, e integrantes de su gabinete, secretarios, subsecretarios, mandos medios, contribuyeron en México a que precisamente hubiera desolación, tristeza, angustia, miedo al futuro, etcétera. Hoy la cosa está cambiando radicalmente. Y por eso el presidente hoy también reiteró que todo esto confirma que el mayor mal de nuestro país, que se gestó y se profundizó en el periodo neoliberal, precisamente es el tema de la corrupción. Porque al final todas las acciones que desarrollaron, por ejemplo, las que ya le acusan a García Luna del narcotráfico, o las que se van a derivar seguramente de este exsecretario Salvador Cienfuegos y demás, el elemento fundamental en todos ellos, lo mismo que con Calderón y lo mismo que con varios exsecretarios, porque hoy el presidente también recalcó que ya en el colmo del cinismo, la que fue secretaria de Energía durante el gobierno de Calderón, pues luego fue asesora de una de las empresas que, violando la Constitución desde el gobierno de Fox, le otorgaron permisos para generación de energía eléctrica, repito, violando la Constitución.
Y luego el Calderón también pues fue asesor de esta empresa española. Entonces, el tema se va cerrando en el sentido de que la corrupción, en que cayeron todos estos, los representantes del pueblo, entre comillas, que además surgieron del fraude electoral, tanto Calderón como Peña Nieto, pues no podríamos esperar de gente surgida del fraude, de la corrupción, pues cosas buenas y positivas. Lo que hicieron fue pura desgracia para nuestro pueblo. Entonces, reiteramos, aquí se está gestando en nuestro país una gran revolución cultural para rescatar, elevar a primer rango los grandes valores morales y espirituales y acabar con la aculturación del pueblo de México, donde se sembraron más bien antivalores y se veía bien al que traía dinero, independientemente de que lo consiguiera siendo ladrón de cuello blanco o simplemente delincuente de organizaciones diversas. No, aquí ya están cambiando las cosas. El presidente hoy también hizo alusión a que afortunadamente, si hemos resistido tanto, es por un lado por la riqueza cultural de nuestro pueblo y los valores morales y espirituales que no lograron borrar, a pesar de todas las toneladas de tinta que escribieron en la prensa tradicional, en la prensa escrita, ni a pesar de toda la cantidad de mentiras que se difundieron a través de la radio y la televisión, no pudieron acabar con esa conciencia profunda del pueblo de México, con esa cultura profunda que viene no de siglos, sino de milenios atrás. Entonces ahorita es el renacimiento de México y acabar totalmente con esos valores de corrupción. El presidente dice ya arriba, ya se acabó. Estamos barriendo la corrupción, dice él, como se barren las escaleras de arriba para abajo. Entonces el presidente ha sido claro, cero corrupción, integrantes del gabinete, la misma situación, y hacia abajo, dijo él, depuramos a todos los funcionarios que habían quedado en Conagua y hoy afirmó que va a depurar igual a todos los funcionarios como que tuvieron responsabilidades o funciones importantes en el periodo en que Salvador Cienfuegos fue el secretario de la Defensa, y así como depuró también a todos esos mandos que estuvieron ligados, muy cercanos, precisamente al que hoy está preso en Nueva York, a García Luna. Entonces dice, ya llevamos casi 2 años y diario salen cosas nuevas de toda la inmundicia que se gestó durante 36 años del periodo neoliberal, que empezó desde Miguel de la Madrid con las reformas a la Constitución y la privatización de centenares de empresas del Estado en ese tiempo, y luego siguió con el padre de esta mafia organizada, Salinas de Gortari, sobre todo con la privatización de los bancos, de Telmex, etcétera, y luego continuó con Zedillo, que también en el colmo del cinismo, después de haber privatizado ferrocarriles nacionales y haber entregado la mayor parte de los ferrocarriles a la empresa norteamericana Union Pacific, luego pues estuvo en el Consejo de Administración, igual que en el Consejo de Procter & Gamble. Es decir, ellos llegaron a gobernar con la mentalidad de negociantes y de exprimir los recursos del Estado, que son recursos de nuestro pueblo, del presupuesto, para sus fines personales, de ellos y de su grupo mafioso, pero también para hacer negocios y cobrar los moches en la asignación de obras, por ejemplo, y en general. Y además copar todos los puntos, sobre todo puertos, aeropuertos, aduanas, para la entrada y salida de contrabando, no solamente del huachicol, sino también de la droga, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una depuración que todavía no acaba. Ya llevamos casi 2 años del gobierno del presidente. Afortunadamente él se basa en principios, él es muy metódico, muy sistemático y sobre todo en resolver las necesidades apremiantes de nuestro pueblo. Por eso hoy reiteramos nuevamente todo el apoyo al presidente.
Yo los invito a que lean esta obra, está publicada, repito, en mi página web, igual Ramón Jiménez López, y además ahí también viene la guía práctica número 1, donde en la parte final viene su obra que él hizo de el último capítulo de No decir adiós a la esperanza. Ahí viene el pensamiento filosófico humanista más profundo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y es lo que nos puede ayudar a guiarnos a todos en este momento de la historia de México para ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores seres humanos, mejores mexicanos, y poder contribuir de manera consciente o cada vez más consciente a consolidar la 4T. Repito, y te invitamos a que lo hagas, a que lo leas. Te invitamos también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos envíes tus comentarios por Facebook y por YouTube. Te agradezco mucho tu atención, que pases muy buen día.